Bien, después de la explicación de lo que es la estructura de control if y cómo se usa en nuestra vida diaria y también cómo se hace presente en los enunciados de los ejercicios de programación, vamos a proceder a resolver un ejercicio utilizando estructura selectiva if usando la programación orientada a objetos, la metodología que hemos estado utilizando con el resto de los ejercicios o los ejercicios anteriores que hasta ahora hemos realizado. Vamos a trabajar la fase 1 de análisis con sus 3 pasos, la fase 2 que es el diseño y la fase 3. Este video está relacionado a trabajar lo que es la fase 1 de análisis. El ejercicio con el que vamos a trabajar es el ejercicio número 3 de la guía de ejercicios propuestos de la asignatura. Y tiene, dice así el enunciado. Un empleado. De un empleado se conocen los siguientes datos: nombre, sueldo base, años de servicio. El empleado recibirá un aumento del 15% de su sueldo base si tiene más de 5 años de servicio. Desarrolla un programa que muestre el nombre, el monto del aumento y el nuevo sueldo del empleado. Y se indica los datos de prueba para en la fase 3 realizar la corrida del programa en base a estos datos para probar la salida, si está correcta. Bien, enfocándonos en la fase 1 de análisis, el primer paso que vamos a realizar es el paso del subrayado, donde vamos a identificar en el enunciado la clase, los atributos y los métodos que están presentes en ese ejercicio. Bien, ¿de quién se habla en el ejercicio? Se habla de un empleado. Entonces estamos ante la presencia de la clase empleado. ¿Qué datos se conocen del empleado según nos lo suministra el enunciado, el ejercicio? Dice, se tiene el nombre, el sueldo base y los años de servicio, que no es más que la antigüedad que tiene el empleado dentro de ese trabajo. Entonces, tanto nombre como sueldo base y años de servicio serían entonces los atributos que nos mandan a identificar o subrayar en el enunciado. Ahora vamos a trabajar con los métodos. Recuerden que los métodos no es más que los cálculos que se tienen que realizar para poder dar respuesta a los requerimientos que se soliciten en el enunciado. Acá dice, desarrolla un programa que muestre el nombre, pero usted no tiene que hacer un cálculo para mostrar en el reporte el nombre, porque ya hemos identificado que el nombre es un atributo, no hay que hacer ningún cálculo. Pero dice también que debemos mostrar el monto del aumento, el aumento que va a recibir el empleado en este caso. Para poder para poder saber o para poder mostrar acá el monto del aumento hay que hacer una operación aritmética, hay que hacer unos cálculos matemáticos. Por lo tanto, entonces, esto sí es un método. Y el otro requerimiento es el nuevo sueldo del empleado. Para poder mostrar el nuevo sueldo del empleado hay que hacer también un cálculo matemático, una operación aritmética. Entonces, por lo tanto, el nuevo sueldo es un método. Entonces ya hemos identificado la clase, los atributos y los métodos que tiene esa clase. Vamos al paso 2. El paso 2 consiste en hacer nuestra tabla con la lista donde vamos a mencionar todos los que participan en el enunciado, están presentes en el enunciado y qué responsabilidad tienen. ¿Cuáles son los elementos de la programación orientada a objetos que están presentes allí en ese enunciado? Y el primero es empleado. Dijimos que empleado era la clase. Identificamos a nombre, sueldo base y años de servicio como atributos. Como no podemos utilizar la letra ñ a nivel de codificación, entonces la sustituimos por 2N. Entonces sería año de servicio. La forma de escribir años de servicio. Los métodos serían el método aumento y nuevo sueldo. Aumento y nuevo sueldo serían los dos métodos de la clase empleado. Identificamos la respectiva clase interfaz. Tenemos la clase empleado, tenemos su respectiva interfaz. Y de interfaz y el nombre de la clase empleado. Entonces es la clase interfaz. No tiene atributos, como toda interfaz no tiene atributos, pero sí tiene métodos. Y tiene tantos métodos leer como atributos tenga la clase. La clase tiene nombre, sueldo base y años de servicio. Entonces, esos serían los métodos leer que tiene esta interfaz. Leer nombre, sueldo base y años de servicio. Y por supuesto, el reporte, que es donde se va a visualizar la salida. Sería el reporte de empleado. Entonces, serían los métodos de la clase interfaz. Este sería el paso número 2 de nuestra lista, llamado lista de responsabilidades. Vamos al paso 3. El paso 3 tiene que ver con desarrollar la lógica de los métodos. La lógica de los métodos de cálculo.
Entonces nos vamos hasta la clase principal, que es la clase empleado, la clase del modelo, y vemos que acá tenemos dos métodos, el método aumento y el método nuevo sueldo. Acá tenemos, vamos a ver la fórmula, cómo quedaría la lógica del desarrollo de las instrucciones de ese método. Aumento. Para poder saber cómo vamos a realizar el aumento tenemos que ir al enunciado porque nos debe dar información. Y leemos, dice, el empleado recibirá un aumento del 15% de su sueldo base, pero establece una condición, dice, si tiene más de 5 años de servicio. Cuando dice, si tiene más de 5 años de servicio, estamos ante la presencia de una estructura selectiva. Si esta instrucción, esta información no existiera, entonces el aumento se le daría a todos los empleados, pero no es así. El enunciado dice que se va a otorgar un 15% de aumento si el empleado tiene más de 5 años. Por lo tanto, la forma de escribirla es utilizando una estructura selectiva, así como los ejemplos que se explicó en este video previo al desarrollo de este ejercicio. ¿Cómo quedaría? En pseudocódigo quedaría de esta manera. Si establecemos la condición está dada en base a los años de servicio. Y años de servicio es un atributo que tenemos en nuestra lista. Entonces, si año de servicio es mayor a 5, en este caso estamos utilizando un operador relacional para poder hacer la comparación. Si años de servicio es mayor a 5, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a colocar la fórmula para hacer el cálculo del 15% de su sueldo base. Sería el atributo sueldo base, lo multiplicamos por 0.15 o 15 sobre 100, como lo veníamos trabajando. Entonces, eso es en el caso de que esta condición se cumpla, esta condición de que años de servicio sea mayor a 5. Pero si el empleado no tiene más de 5 años, entonces el aumento que va a recibir es de 0 bolívares en este caso. Entonces estamos ante la presencia de una estructura selectiva if-else, donde tenemos una instrucción, en el caso de que sea verdadera esta condición, se ejecuta esto, se le da el aumento del 15%. Pero si la condición no se cumple, entonces el monto del aumento sería 0. Por eso acá indicamos que la estructura es selectiva, está condicionada. Muy bien, el otro método es el método nuevo sueldo. Nuevo sueldo, ¿cómo quedaría la fórmula para calcular el nuevo sueldo? Si el empleado tiene un sueldo base, le vamos a sumar el monto del aumento. El monto del aumento más el sueldo base, entonces me daría el nuevo sueldo del trabajador. Ahora, fíjense que en este caso tenemos una sola instrucción, no depende de condiciones, no depende de repeticiones, por lo tanto estamos ante la presencia de una estructura secuencial. Entonces, de esta manera quedarían escritas las estructuras selectivas con condiciones y las estructuras secuenciales, fíjense que solo una instrucción en este caso, no establece condiciones. Muy bien, de esta manera entonces hemos concluido con lo que es la fase 1 de análisis de este ejercicio.